Buen día, gente del IAE. Hoy nos cuenta San Mateo que Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido de compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y ahogándole le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, ya te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces mandó llamar a su siervo y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Eso mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. No lo dijimos antes, pero estos últimos días hemos estado recorriendo uno de los discursos de Jesús que culmina con estos dos sucesos, con esta pregunta que le hace Pedro y con esta interesantísimo, un cuento que Jesús, el Hijo de Dios, la sabiduría de Dios, se inventa para hablarnos de el camino que nos propone. Todo esto forma parte de un discurso que suele llamarse el discurso eclesiástico, no porque tenga que ver con la Iglesia como institución, sino que tiene que ver con la vida de aquella primera comunidad cristiana, aquella primera iglesia que necesitaba que Mateo les recordara las cosas que Jesús había ido enseñando. Y entonces en esta parte, si se acuerdan, se hablaba al principio, ¿no? De quién es el mayor, el que se haga como un niño. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los pequeños, hay que cuidar a los débiles. Como el pastor que sale a buscar a la oveja más débil, hay que cuidarla. La corrección fraterna, ¿qué hacer con el que se equivoca? Corríjanlo, no lo, eh, no lo destruyan, simplemente ayúdenlo a recuperar el camino. Y entonces acá es cuando Pedro le pregunta: ¿y qué hago con una persona? ¿Cuántas veces tengo que perdonarla? ¿Qué hay detrás? Una vida comunitaria de aquellos primeros cristianos en los que la gente intentaba vivir lo que Jesús enseñaba, no les salía y entonces había entre ellos tensiones. Y entonces lo que hace Mateo es traer a colación recuerdos de la enseñanza de Jesús de cómo resolver esas tensiones. El planteo que le hace Pedro es muy interesante porque es uno de esos planteos muy desafiantes para los cristianos de todos los tiempos. Y es: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Si alguien me ofende, lo perdono. Segunda vez, me ofende, lo perdono. Tercera vez, me ofende, ¿lo perdono? Ya está, te bajo la persiana y se acabó. Y entonces, con una enorme buena voluntad y una enorme disposición de hacer lo que Jesús le dice, Pedro le dice: bueno, 7 veces, número de perfección, número de plenitud para los judíos. Y cuando Jesús hubiera podido decirle muchas cosas, le dice: no, Pedro, no 7 veces, sino 70 veces 7, siempre. ¿Quiere decir esto que yo me tengo que poner en manos del ofensor? No, esto no significa la ingenuidad
de ponerme en manos de quien me puede agredir, de quien me puede hacer daño, pero sí significa que por un lado tengo que tratar de tener una distancia interior de aquella ofensa para no dejar que, y acá hay una palabra que me gusta mucho, la aprendí de un predicador evangélico, un gran comunicador, reconocerán la palabra, hay gente tóxica, y hay gente tóxica que está alrededor nuestra y nos hace daño. Y es muy importante, dice este autor, que no nos intoxique. ¿Qué quiere decir Jesús? Libérate de ese lazo que se tiende siempre con el ofensor, que me deja ligado a él, odiándolo, rechazándolo, insultándolo. Trata de liberarte de eso. Y entonces, por un lado, vas a sacarte un peso de encima y te vas a parecer a mí, porque yo lo que te enseñé es eso. No quiere decir esto que hagas como yo, que me entregué en manos de los verdugos y que los dejé hacer hasta el final, porque eso es otra cosa. Si en algún momento te llevara la historia por los caminos del martirio, sería otra cosa. Lo que quiera decirnos el Señor es otra cosa, es libérate de eso, aprende a no quedarte enganchado y a perdonar de corazón. Si no te sale, pedímelo, porque yo te lo puedo dar. De fondo, aquella música del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un hombre que fue perdonado por una multitud de plata incontable, de esos números que hoy no se podrían contar, miles de talentos. No fue capaz de perdonar unos pocos denarios, un sueldo de 3 meses, a otro que se los debía. Y el Señor dice, si no supiste perdonar, no podés pedir después perdón. Te animo a recorrer este camino, me dice Jesús. Nos invita también a nosotros y que para eso nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.